Hola, ¿qué tal? Estamos con el plan de Dios. Dentro del querigma, uno de los principales temas es el plan original de Dios. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Es mostrar las angustias, los agobios, los miedos que no forman parte del plan de Dios para disponer nuestro corazón a ese mensaje. Por eso el Papa Juan Pablo II, en su carta encíclica Redentoris Missio, decía: este anuncio se hace en el contexto de la vida del hombre y de los pueblos que los reciben. Debe hacerse además con una actitud de amor y estima hacia quien escucha, con un lenguaje concreto y adaptado a las circunstancias. Ni más ni menos. No podemos hablar del plan de Dios en una especie de nube teológica. Tenemos que hablar del plan de Dios en la vida de los hombres. Por eso, si queremos que el Evangelio penetre en el corazón humano, tenemos que hablar con ese lenguaje que pueda entenderlo. Por eso, en este sentido, vamos a hablar nosotros de cuáles son nuestras angustias, nuestros agobios, nuestros miedos. Pensemos, tantos avances científicos que nos permiten controlar tantas enfermedades que antes eran terminales y que ahora pueden ser sanadas. El confort, tenemos el aire acondicionado en el verano, la calefacción en invierno, los automóviles, el ómnibus, el avión, que son cómodos, veloces, cuanto más cómodo y más veloces mejor. Todo lo que nos ofrece hoy el Internet, el mundo de la cibernética, un mundo cada día más comunicado, entre comillas, pero a veces también en donde el ser humano vive más aislado, porque hay un culto al yo, de tal manera que la persona se queda sola, muchas veces se va como encerrando en sí misma. Por eso descubrimos también una sociedad caníbal, en donde hay problemas económicos, desigualdades que llegan a destrozar o a matar al ser humano. También problemas en la educación, hay crisis familiares, violencia en la familia, las persecuciones políticas. Hay tantas cosas que a veces agobian al ser humano. Los miedos, la inseguridad, la soledad, el miedo a envejecer, las enfermedades que a veces nos hacen temer. Dios no creó eso. Dios creó la armonía. Por eso en Génesis 1 vamos a ver una expresión que se repite. Y Dios vio que era bueno. Cada vez que crea cada una de las cosas dice, y Dios vio que era bueno. Es decir, Dios nos creó por bondad, con amor. Por esto lo veía así. Y cuando crea al ser humano dice, y vio Dios que era muy bueno. Es decir, que somos lo mejor de la creación de Dios. Y por eso el ser humano tenía armonía consigo mismo. En el jardín de Edén, el jardín de Edén es un lugar, según el texto bíblico, que está allá entre el medio del río Tigris y Éufrates. Pero también sabemos que el paraíso, el Edén, es el lugar donde estás, donde has nacido, en donde te sientes bien, en donde te sientes armonizado con todo ese hábitat, así sea el de calor o de frío, pero en donde vos sentís que es tu lugar, ese es tu Edén, ese es tu jardín de Edén, ese es tu paraíso. Por eso siempre digo, ¿no? Nuestra casa puede ser un paraíso, pero también puede ser un infierno. Depende de cómo lo vamos construyendo. Si yo construyo mi hogar como un paraíso, si construyo mi hogar como un infierno o desde el infierno. Lo mismo en una comunidad. Una comunidad puede ser un paraíso en donde yo me sienta en armonía con todo o me sienta en guerra con todo, entonces es un infierno esa comunidad. Y en la sociedad lo mismo. Por eso hoy tenemos que preguntarnos, ¿busco esa armonía con los demás? ¿Con las cosas creadas? ¿Tengo armonía en mí mismo? Yo creo que por eso Dios se paseaba en el jardín, porque había armonía hasta con él. No había ningún problema. Había armonía entre ellos. Por eso, ¿qué dice el varón? Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Está hablando de la armonía varón y mujer. Entonces yo creo que esta armonía en la creación
le da al ser humano esa situación de dominio. Pero la palabra dominio hay que tener cuidado. La palabra dominar no significa hacer lo que quiero. Yo tengo esto y lo tiro porque yo quiero. No. Es lo que Dios me ha confiado como un don, se convierte en una tarea. Por lo tanto, todo lo que Dios me ha dado, mi vida, la vida de los demás o la vida de las criaturas, dependen del cuidado que yo tenga. Por eso la palabra dominio es cuidar del otro, cuidar de las cosas, cuidar de nuestro hábitat, cuidar del planeta. Yo creo que por eso hoy lo vayamos pensando un momentito. Sé cuidarme, sé cuidar al prójimo, sé cuidar las cosas. Por ejemplo, el gasto de la energía. Si tenés todo el día la luz prendida, ¿para qué? ¿Con qué necesidad? No te sirve y estás arruinando y le estás quitando a otro. Capaz que diga, bueno, pero yo pago, pero no. Sabés que eso también le pertenece al otro y puede servirle al otro. El cuidar al ambiente cuando tiro basura por cualquier lado, cuando no me cuido en eso. Cuando no me cuido en mi salud, aunque después diga, pero es mi cuerpo. Es que yo me hago daño y hago daño a los demás cuando me hago daño. En esta pandemia hemos aprendido eso. En la medida en que no me cuido, no cuido a los demás. Y en la medida en que no cuido a los demás, no me cuido a mí mismo. Entonces, llevemos como un trabajo para este primer tema, ¿no? Hay que descubrir el proyecto de Dios. ¿Sabes cuál es el proyecto de Dios en tu vida? Pregúntate. Fíjate, ¿qué planes tiene Dios con vos? ¿Para qué has venido a este mundo? ¿Qué tenés que hacer? O como dicen por ahí, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué sirvo? Entonces, yo les pediría que, en primer lugar, veamos las angustias y miedos que tenemos. Preguntémonos si nos hemos encontrado alguna vez con el sinsentido de la vida. ¿Cuántos seres humanos a veces se encuentran con este sinsentido de la vida y dicen, ¿para qué vivir? Mejor desaparezco de este mundo. Y también, ¿cómo me habrá pensado Dios? ¿Qué habrá pensado de mí? Que Dios te acompañe, que Dios te ayude. Le pidamos con una oración, la hagamos ahora. Señor, muchas veces caí en la angustia, en los miedos, en los agobios, pero vos conocés lo que hay dentro mío. Culpa de esos miedos, en muchos momentos perdí la esperanza, caí en el sinsentido de la vida, quizás hasta deseé morirme. Gracias por mostrarme que vos tenés para mí un proyecto de vida y de felicidad. Ayúdame a descubrirlo. Amén.